Buenos días a todos. Vamos a ver dos temas de la unidad de aprendizaje de electrónica analógica. El primero es el amplificador en cascada. Entonces vamos a poner aquí la presentación. En un video anterior se había visto lo que es el amplificador en emisor común, que es este esquema que tenemos aquí. Veíamos que teníamos una señal de entrada, una señal senoidal a la entrada del amplificador que es en la base de este transistor BJT, y la salida la teníamos en el colector de este transistor. Aquí teníamos una señal amplificada e invertida respecto a esta señal de entrada. Ahora lo que se hace para formar un amplificador en cascada es que la señal de salida del primer amplificador se conecta como entrada a la entrada de otro amplificador. En este caso es un amplificador igual al anterior. No necesariamente tiene que ser un amplificador igual, puede ser incluso un amplificador de otro tipo. La cuestión es que la salida de una primera etapa de amplificación se conecte como entrada en otra etapa de amplificación, y por lo tanto la ganancia de este esquema en cascada sería el producto de las ganancias de estos dos esquemas por separado. Si este amplificador en emisor común tiene una ganancia de 100 y este también tiene una ganancia de 100, entonces la ganancia como amplificador en cascada sería de 100%, o sea, de 10.000. Esa es la ventaja de la utilidad de este tipo de amplificadores en cascada, que es amplificar aún más la señal de salida. Entonces aquí vemos la simulación en multisim del esquema anterior. Vemos que el voltaje de entrada es de 2 milivolts pico, aquí lo estamos viendo pico a pico, y a la salida tenemos 6.91 volts pico a pico, o 6.910 milivolts. Entonces la ganancia sería el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que nos daría una ganancia de 3.455. Si consideramos que un esquema amplificador por separado puede tener una ganancia a lo mejor de 100, 200, algo así, pues bueno, sí se tiene una utilidad muy importante al conectar un amplificador en cascada. Entonces aquí se tiene un ejercicio en el cual se pide, es el mismo esquema que veíamos anteriormente. Obviamente que aquí la entrada para este amplificador en cascada va a estar aquí en la base del primer transistor, y la salida va a estar en el colector del segundo transistor, aquí en este punto exactamente. Entonces la ganancia para el primer inciso, la ganancia de este circuito va a ser el voltaje medido aquí en la salida entre el voltaje medido aquí en la entrada. Entonces veíamos también en un video previo que este capacitor CE tiene una función sobre la ganancia de los esquemas amplificadores. Entonces aquí se está pidiendo en el inciso B que se calcule la ganancia de este esquema, que es otra vez este voltaje de salida entre este voltaje de entrada, pero sin este capacitor. En el inciso C se pide lo mismo, pero ahora sin este capacitor, solamente este conectado, pero este desconectado. Ese es el inciso C. Y comparar cuál es el efecto de estos dos capacitores sobre la ganancia del amplificador en cascada. Entonces eso básicamente sería el amplificador en cascada. Vamos a ver otro esquema también muy útil, que es el par Darlington. El par Darlington es un arreglo de dos transistores tipo BJT, en el cual la corriente de emisor, que es la salida de este transistor, se mete como entrada en la base de un segundo transistor. Entonces aquí lo que hay que recordar es que aquí viene una corriente de colector y aquí sale una corriente de emisor. A esta corriente de colector que viene por aquí se le agrega la corriente en la base, pero recordemos que esta corriente en la base es muy pequeñita, de tal forma que prácticamente esta corriente de colector que viene por aquí la podemos considerar igual a la corriente de emisor que traemos aquí a la salida. Aquí está esta suposición: la corriente de colector la podemos considerar aproximadamente igual a la corriente de emisor, ya que la corriente que se agrega en la base es muy pequeñita. Sabemos que la ganancia de corriente alterna en un transistor BJT se calcula como la corriente de colector entre la corriente de base. Aquí la tenemos. Si despejamos de aquí la corriente de colector, nos queda igual a la ganancia, a la beta de CA por la corriente de base. Y esto, como estamos haciendo la suposición de que la corriente de colector es muy parecida a la corriente de emisor, entonces también podemos decir que la corriente de emisor es la ganancia del transistor por la corriente de base.
Por lo tanto, esta corriente aquí en el emisor 1 la podemos considerar que es igual a esta corriente en la base por esta ganancia. Entonces aquí lo estamos ejemplificando. Pero similarmente ahora en el transistor 2, esta corriente que sale aquí en el emisor la podemos considerar igual a la corriente que entra en la base por esta ganancia. Pero la corriente que entra en esta base, que es la corriente de emisor 1, es beta de CA1 por IB1. Y entonces la multiplicamos por esta otra ganancia. Y entonces nos queda que la corriente de salida de este esquema del par Darlington es el producto de estas dos ganancias, de las dos ganancias de los dos transistores, por la corriente que estamos metiendo en la base del primer transistor. Entonces, si a este producto de ganancias de los dos transistores lo llamamos simplemente como beta de CA, entonces vamos a tener que la corriente en el emisor de salida de este esquema va a ser igual a esta ganancia, que es el producto de estas dos ganancias individuales, por la corriente que tenemos a la entrada. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar o amplificar la corriente. Este es un esquema amplificador no de voltaje, sino de corriente. ¿Qué es lo que estamos amplificando? La corriente que estamos metiendo aquí en la base. Recordemos que esta corriente aquí en la base puede ser muy pequeñita, pero bueno, ya con esta amplificación se puede tener una salida aquí considerable. Si este voltaje fuera variable, pues podríamos tener una corriente variable aquí a la salida de este esquema de par Darlington. Lo podemos considerar como una pequeña fuente de corriente que tenemos ahí. Este es un ejemplo simulado en donde vemos que la corriente a la salida es de 5.195 nanoamperes con una corriente en la entrada de 0.238 picoamperes. Por lo tanto, la corriente aquí, bueno, la ganancia de este esquema amplificador, la ganancia de corriente sería la corriente que tenemos de salida, que es 5.195 nanoamperes o 5.195 picoamperes, entre la corriente que tenemos en la entrada, que es 0.238 picoamperes. Por lo tanto, aquí estamos amplificando la corriente de entrada 21.827 veces, lo cual pues es muy interesante. Pues bueno, espero que haya sido de utilidad el video. Muchas gracias.